Hoy nos vamos con una nueva clase donde estaremos haciendo este lindo diseño de mariposa, haciendo esta portada de biología, materiales súper básicos y como siempre todo te lo enseño a hacer paso a paso. La lista completa de lo que vas a necesitar te la he dejado aquí en la descripción de la clase, así que alístalos y acompáñame hasta el final de la clase. Para el diseño de nuestra portada del día de hoy voy a estar utilizando cartulina blanca, puedes utilizar también opalina, puedes usar el papel de tu preferencia o sencillamente trabajar sobre el cuaderno. Recomendación, ojalá que sea un papel grueso para que tenga muy buena resistencia si vas a utilizar marcadores o quizás pintura o lápices de colores, entonces siempre un papel grueso nos va a dar una mejor terminación. También vamos a necesitar lápiz, vamos a necesitar borrador, por supuesto regla y compás. Para dar color puedes utilizar la herramienta de preferencia. Yo por aquí voy a estar utilizando y apoyándome en lápices de colores. Algunos detalles lo estaré haciendo con marcadores, con plumones y otros detalles con pintura. Recuerda que la lista completa está aquí en la descripción de la clase. Puedes adecuar estos materiales a los que tengas en casa. Así que alístalos y vamos a iniciar. Paso número 1, vamos con ayuda del compás a estar haciendo un círculo. Yo por aquí estoy trabajando en una cartulina tamaño carta y el círculo que voy a realizar va a tener unos 8 centímetros de diámetro. Con esto puedes jugar bastante adaptándolo al tamaño del dibujo que desees hacer para poderlo aplicar a tu superficie, ya sea para un cuaderno pequeño, pues puedes ir haciendo variaciones en el tamaño del diseño, pero por aquí voy a estar haciendo un círculo de 8 centímetros de diámetro. Ese será nuestro punto inicial. Con ayuda de la regla vamos a hacer unas líneas guías. Recuerda que estas líneas guías nos sirven para ubicar elementos. Por aquí la estoy haciendo en diagonal porque este diseño lo vamos a estar haciendo en este sentido, aunque este lo puedes cambiar, puedes hacerlo un poco más derecho. Por aquí una línea vertical y otra horizontal para ubicar elementos como los ojitos. Hecho este paso, podemos optar por dejar la cabecita totalmente redonda, pero si deseas puedes hacerlo de esta manera, que es, vamos en las partes inferiores, en las esquinas inferiores, vamos a darle una terminación un poco más cuadrada. Esto es totalmente opcional, pero sí que le da un toque como más tierno, pero también puedes optar por hacer la carita totalmente circular, puedes hacerlo ovalado o de esta manera. Así que por aquí hacia la parte inferior vamos a darle esta terminación semi cuadrada, tratando de que las terminaciones tengan una pequeña curvatura. Vamos borrando los trazos que ya no necesitamos, así que por aquí hacia la parte inferior este trazo inicial lo vamos a borrar. Vamos a realizar ahora los círculos para los ojitos, así que sobre la línea horizontal que hicimos y con ayuda del compás hacemos 2 círculos. Así como lo hicimos con la carita, vamos a los ojitos a darle esa terminación semi cuadrada hacia la parte inferior. Dibujamos también 2 círculos hacia la parte interna. Y por acá en el centro, donde se cruzan las 2 líneas guías, vamos a dibujar en forma de corazón la nariz. Vamos a agregar hacia la parte superior un moñito, así que hacemos este trazo en forma de arco y desde el centro del arco vamos a sacar los 2 laterales del moño. Para agregar más profundidad al moñito vamos a hacer este trazo. Salimos desde este punto del centro y nos conectamos a este lado. Vamos a diseñar ahora hacia la parte inferior el cuerpo, así que vamos a hacer por acá este trazo como si estuviésemos dibujando un óvalo, solo que bastante estiradito. Y vamos a hacer que hacia la parte superior nos quede angosto, hacia la parte inferior más ancho, la terminación en la parte de abajo bastante ovalada. Siento que me quedó un poquito grueso, así que voy a borrar por acá un poco y voy a hacer el mismo diseño, solo que un poco más angosto.
Borramos por acá este trazo que quedaba marcado aún de la línea guía y ahora vamos a hacer unas divisiones con una pequeña curvatura. Así que vamos a hacer acá estas divisiones donde más adelante cuando estemos aplicando color, esto irá a cada espacio de un color diferente. Ahora nos vamos a hacer las alitas superiores. Esto tiene como una forma triangular y vamos a, como para tener punto de referencia, vamos a salir desde aquí, desde el moñito y nos vamos a conectar hasta la parte del cuello, hasta este lado, ¿sí? Las alitas podemos hacer variar mucho el diseño, podemos hacerlos un poco más puntudas, más triangulares, más grandes, podemos jugar bastante con este detalle. Asimismo, vamos a hacer ahora las alitas de la parte inferior, salimos nuevamente aquí como punto de referencia, en esta oportunidad desde el cuellito y nos conectamos hacia la parte inferior del cuerpo. Hacia el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Quiero que la parte superior de las alitas quede con un poco más de punta, así que de manera paralela vamos a hacer este trazo, es opcional, pero quiero hacerlo como para que quede menos ovalada y nos quede un poquito más de punta hacia este lado, así que por el lado dibujamos y solamente borramos este trazo que nos quedó, al otro lado hacemos exactamente lo mismo. Tenemos por acá listas las alitas, vamos a agregar algunos elementos, por ejemplo, vamos a hacer un trazo muy similar como al que estuvimos utilizando para el cuerpito y de ahí desplegamos estos trazos de esta manera. Estos espacios es para poderle aplicar más color y que las alitas quizás un espacio tan amplio no nos quede como de un solo tono. Aquí puedes agregar, yo estoy agregando esos detalles, pero puedes agregar corazones, puedes agregar estrellas, puedes agregar puntos. Así que vamos a colocar esos detallitos en las alitas superiores y también hacia la parte inferior. Sobre estos detalles voy a estar anexando un corazoncito en las dos alitas grandes, pero que queden sobre esos detalles. Así que por acá dibujamos el corazón, de abajo hacia arriba, al otro lado hacemos exactamente lo mismo. Borramos los trazos para acordarnos de este espacio que hemos dibujado y no nos queden los trazos sobrepuestos. Así que por acá nos queda este corazoncito y al otro lado hago lo mismo. Tenemos ya listo por acá nuestro boceto. Paso a seguir, vamos a empezar a borrar esas líneas guías que todavía están marcadas y vamos a suavizar un poco los trazos que hicimos con lápiz. Esto con el fin, dependiendo de de la herramienta que vayamos a utilizar para dar color, pues que no se nos queden notando los trazos de lápiz. Así que paso a seguir, vamos a suavizar los trazos, a borrar las líneas guías. Ahora, de manera muy opcional, este paso lo podemos hacer al inicio o al final y es repisar todos los trazos que hicimos con lápiz. Yo por aquí voy a estar utilizando este marcador que es permanente y voy a estar utilizando esa punta que es de 0,7 milímetros y voy a empezar a repisar todo lo que tenemos en lápiz para que el diseño se vea más claro. Te recomiendo utilizar un marcador que sea permanente porque posteriormente a hacer este paso voy a estar utilizando borrador para terminar de quitar los restos de lápiz, así que es muy importante que el marcador no se nos vaya a correr al contacto con el borrador, así que ideal que sea un marcador permanente. Tenemos listo este paso. Ahora, nuestro siguiente paso es aplicar color. Me estaré yendo con lápices de colores, pero para este paso puedes implementar la herramienta de preferencia. Marcadores, plumones, acuarelas, crayolas, lo que tengas en casa. Voy a iniciar con este tono piel que será el color que vamos a estar aplicando en la parte del rostro.
Con movimientos circulares voy a empezar a aplicar el color, pero vamos a tener algo en cuenta y es que hacia la parte exterior, o sea, por este espacio que estoy iniciando, voy a hacer un poquito de presión para que el color quede intenso, pero a medida que me voy acercando hacia el centro, voy a hacer menos presión para que el tono quede un poco más suave y con eso vamos a estar jugando un poco con la tonalidad. Hacia la parte exterior, intenso el color, hacia la parte del centro, un poco más claro. Con este lápiz de color marrón vamos a darle contorno, eso nos ayuda a darle más profundidad, más volumen. Este paso lo puedes hacer al inicio o lo puedes hacer al final, ya cuando hayas implementado todos los colores, puedes irte parte por parte y empezar a implementar el contorno. Por aquí lo voy a estar haciendo hacia la parte interna y con movimientos circulares, haciendo poca presión, vamos a empezar a aplicar este color. Para que se vea más difuminado, después de hacer esto, vuelvo y utilizo el tono piel para que el lápiz se vea un poco más difuminado, el color marrón, y no se nos vea el trazo como tan preciso. Así que por aquí vamos a estar haciendo esto en varios espacios, aplicamos el color, o utilizamos un tono un poco más oscuro para hacerle la parte del contorno. Para este piel utilice marrón, pero también puedes utilizar un tono naranja. Si tienes un piel un poco más oscuro, puedes también utilizarlo. La idea es implementar un color que sea un poco más oscuro que el que estuvimos utilizando para dar color. Para el espacio de el moñito y los corazones que estuvimos haciendo en las alitas, me estaré yendo con ese tono amarillo y vamos a hacer exactamente lo mismo, muy similar a lo que hicimos en la carita. Aplicamos el color y con un tono un poco más intenso, en este caso puede ser con un color naranja, vamos a hacer contorno interno. Para estos detalles que estuvimos haciendo en las alitas me voy con este tono rosado y para el contorno podemos estar utilizando, puede ser un tono fucsia, un tono magenta. Para las alitas me estaré yendo con este tono rosado, magenta, violeta, un color morado y podemos anexar también un azul claro y un azul oscuro. ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer un degradé, iniciando desde el tono rosado, vamos luego pasando al tono magenta, luego al tono violeta, al tono morado, luego a un tono azul, a un azul más oscuro. La idea es crear una escala en degradé del tono más claro al más oscuro. Puedes optar por la paleta de colores de tu preferencia. Yo por aquí no fui con estos colores, pero deja volar tu creatividad. Imagínatelo quizás en tonos de gama de azules, quizás de amarillos, de pronto de un verde menta, de un lila. Bueno, muchos tonos con los que nosotros podemos dejar volar nuestra creatividad. Y recuerda que los colores implementados aquí solo son una idea porque puedes adaptar este personaje a los colores de tu preferencia. Voy finalizando por aquí con el tono azul oscuro. Para las alitas inferiores voy a estar haciéndolo en el tono rosado y haciéndole un poco de contorno con el tono magenta. Para los detalles internos de las alitas pequeñas, nos vamos con un tono violeta. Vamos a jugar con dos tonos, uno que sea un poco más claro y otro que sea bastante oscuro. El más claro lo podemos colocar hacia la parte superior y el tono más oscuro hacia la parte inferior. Para el cuerpito me estaré yendo, bueno, podemos irnos con un color magenta, con un púrpura. Yo por aquí me voy a ir con un tono púrpura y con el color azul que también estuve utilizando en las alitas. Así que un espacio irá en púrpura, el otro en azul, pero siento que también quedaría súper lindo. Por ejemplo, si lo hacemos el cuerpito amarillo y naranja, también se ve súper bien.
Para el contorno de esta zona me estoy yendo con un azul muy oscuro para que resalte. Igualmente también voy a estarle haciendo contorno a las alitas. En las zonas donde estoy utilizando el rosa, el magenta, voy a estar utilizando, puede ser un tono magenta haciendo más presión para que el tono quede más intenso. Y en las zonas donde ya utilicé azul, voy a estar utilizando el azul más oscuro. Ahora nos vamos para el espacio de los ojitos. Voy a estar utilizando un azul claro, un azul oscuro, un agua marina y lo mismo vamos a hacer un efecto degradé. En esta oportunidad vamos a empezar colocando hacia la parte superior el color oscuro, luego con el azul más claro y terminamos en el tono agua marina. Con un lápiz de color negro vamos a crearle este bordecito para darle más profundidad a los ojos. Así que por aquí, bueno, yo estoy dibujando directamente con el lápiz negro, pero puedes hacerlo con lápiz normal. Creamos este bordecito y rellenamos. Con un lápiz de color gris, pero de manera muy sutil, vamos a hacerle por acá un difuminado para crearle como un contorno a esta zona, pero este gris debe ser bastante clarito, muy sutil este paso. Voy a estar utilizando lápiz negro para hacer las pestañas, pero para este paso necesitamos que nuestro lápiz tenga bastante punta, así que vamos a darle un poco de filo a nuestro lápiz, muy fácil, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a empezar girando el lápiz y haciendo un poco de fricción, pero para eso necesitamos acostar bien el lápiz y vamos haciéndolo de esta manera para que la punta, valga la redundancia, quede bastante puntuda. ¿Listo? Así que vamos a hacer este paso para que la punta quede bastante definida y así el paso de las pestañas también queden definidas. No nos vaya a quedar el trazo quizás demasiado grueso, sino en trazos bastante delgaditos. Así que sacamos por acá algo de filo a nuestro lápiz buscando que nos quede bien definido como nos acaba de quedar por aquí. Y ya con esto empezamos a hacer las pestañitas con trazos bastante sutiles, tratando que cuando terminemos de hacer el trazo, subimos el lápiz para que nos quede definido este trazo. Hacemos el diseño de las cejas, muy sencillo, hacemos dos trazos en forma de arco y vamos a darle poco a poco algo de grosor a este trazo. Color marrón para el espacio de la naricita. Para darle color a las mejillas me estaré yendo con este tono magenta y voy a estar difuminando con un tono rosado. También puedes hacerlo con un tono rojo, igualmente difuminas con un tono un poco más claro. Con el micropunta por aquí del lado vamos a estar haciendo la sonrisa. Vamos a dar unos detalles de iluminación para que puedas apoyarte de pintura acrílica blanca. Puedes utilizar un marcador acrílico o cualquier herramienta que sea blanca que te permita dibujar sobre superficies ya de color. Yo por aquí me voy con esta opción de pintura y un pincel número 0 y vamos a hacerle a los ojitos un diseño de corazón y unos puntos jugando un poco con los tamaños para darle un poco más de expresión a los ojitos. Y también en otros elementos del diseño vamos a estar haciendo unos trazos muy sutiles para dar iluminación.
Con ayuda de un tono marrón, vamos a hacer por acá unos trazos ovalados para dibujar unas manchitas que irían en esta zona y vamos a hacer algunas grandes, medianas y pequeñas. Con el lápiz negro o también podemos hacerlo con el marcador permanente. Vamos por aquí desde esta parte del moñito y haciendo una espiral vamos a sacar las antenitas. Muy opcional, vamos a hacer un bordeado exterior. Por aquí me voy con este tono fucsia, pero puedes también hacer este bordeado en un tono celeste, agua marina, puedes hacerlo también en un tono amarillo. Vamos a bordear y luego vamos a estar haciendo las letras hacia la parte inferior. Listo el bordeado, ahora con ayuda del lápiz, nuestra gran herramienta aliada, vamos a hacer primero el boceto. Me gusta hacer el boceto a lápiz por dos razones. Una, porque cuando tenemos el boceto hecho, podemos distribuir muy bien las formas, distribuir muy bien el espacio, así que podemos jugar con la altura de las letras. Digamos que podemos tener margen de error. Así que con lápiz, eso sí te recomiendo con trazos muy claritos. Yo por aquí lo estoy haciendo un poco más marcados para que se note, pero te recomiendo hacerlo con trazos claritos. Estoy jugando un poco con las letras O las estoy haciendo en forma de corazón. Puedes hacerlo muy tradicional, redondas u ovaladas, ¿sí? Y por aquí estoy agregando esas terminaciones así con curvatura a la G, a la letra A. Así que por aquí ya nos queda hecho el boceto. A lápiz voy a estarlo suavizando un poco con el borrador y luego vamos a empezar a pasar el marcador. Voy a estar utilizando este tono violeta. Aquí me voy como con una gama de colores para este diseño entre mucho fucsia, rosado, violeta, azul, así que quiero como mantener esa misma gama de colores, pero puedes irte por el color de preferencia. Voy a empezar a repisar, estoy utilizando un marcador gráfico, por aquí a un solo trazo estoy pasando y posteriormente voy a empezar a agregarle contraste. Es decir, voy a dejar algunos trazos delgados como los que acabo de hacer y otros les voy a dar un poco más de grosor. Con el mismo tono que estuve bordeando nuestra mariposa, ahora voy a bordear las letras muy pegadito, así que nos vamos con ese siguiente paso para darle un poco más de color, para seguir llevando como la misma gama de colores con los que estamos trabajando. Quise perfeccionar un poco más los bordes del marcador violeta que estuvimos utilizando, así que lo estuve haciendo con un bordeado interno, con el marcador permanente, pero con la punta finita. Y vamos ahora a agregar, esto es muy opcional, vamos a agregar sombreado hacia la parte interna, muy sencillo. Con la otra punta, que es un poco más gruesa, vamos a imaginar que la luz entra de la parte superior y del lado izquierdo. Entonces, esto quiere decir que la sombra se nos va a proyectar hacia el lado opuesto, es decir, hacia la parte inferior y del lado derecho.
Así que por aquí vamos a empezar a agregar la sombrita. Esta técnica de la sombra es muy sencilla. Dependiendo de donde te imagines que entra la luz, la sombra se proyecta hacia el lado opuesto. Si la luz entra de arriba, sombra hacia abajo. Si la luz entra de la izquierda, sombra hacia la derecha y viceversa. Así que por aquí vamos a agregarle un poco más de profundidad. Así que vamos a estar haciendo este paso del sombreado. Es muy opcional, pero siento que le aporta bastante a las letras. Vamos ahora a complementar con decoración. Vamos a estar haciendo unos corazoncitos en el tono amarillo. Estoy utilizando por acá este marcador gráfico amarillo y voy a empezar a distribuir estos corazones en diferentes tamaños alrededor de las letras y alrededor del diseño de la mariposa, y también voy a complementar con puntitos de diferentes colores. Aquí para esta decoración complementaria ya podemos implementar otros colores o seguir yéndonos como por la misma gama de colores que hemos utilizado. Encontré por acá entre mis marcadores este resaltador que tiene una punta bastante finita. Es un naranja fluorescente, así que siento que se le ve súper lindo agregarle este segundo, bueno, tercer bordeado a las letras. Así que por aquí me antojé de aplicarle este color, muy opcional, pero siento que se le ve muy bonito. Así que si deseas hacerlo, puedes implementar. Yo aquí estoy utilizando un marcador resaltador, es a base de agua, solo que tiene una punta bastante finita, muy ideal porque tengo poco espacio, así que por aquí aprovecho, coloco este color y voy a agregar unos puntitos en este mismo naranja. Para agregarle un poco más de detalle a las letras con este marcador, que este acrílico blanco, por aquí vamos a hacer unas lineecitas así como muy libres que pasen por la parte superior de las letras, trazos muy sutiles. Puedes hacerlo con, ese es un marcador acrílico, pero también si no lo tienes puedes hacerlo con pincel número 0 y pintura acrílica blanca. Voy a agregar también como un caminito de puntos sobre las líneas. Y aquí ya solo nos resta pegar nuestro diseño. Voy a estar utilizando silicona líquida al frío y ya es nuestro último paso, aplicar silicona y pegar sobre nuestro cuaderno. Y finalmente por aquí nos queda el resultado de este lindo diseño de mariposa con esta portada de biología, diseño que puedes adaptar para cualquier temática. Además, no solo para marcar tus cuadernos, puedes utilizarlo para decorar cualquier superficie, puedes llevar este mismo diseño al mundo de la pintura, de la acuarela, utilizar solamente marcadores, lápices de colores. Recuerda también que puedes adaptar este diseño a la gama de colores de tu preferencia. Espero que te haya gustado y si lo llevas a la práctica, compárteme en Instagram el resultado de cómo te quedó. Por ahí los voy a estar mirando. Así que recuerda que en Instagram nos encuentras como Mundo Ilusión Diseños. Y ese diseño que hemos hecho hoy lo estarás encontrando en nuestra cartilla de portadas creativas que junto a otros 30 diseños he creado para que puedas decorar tus cuadernos, y no solo tus cuadernos, sino poder llevar estos diseños a cualquier superficie. Esa cartilla es digital, es imprimible, puedes adquirirla desde cualquier parte del mundo, tiene 31 diseños a color y también sus respectivas plantillas para colorear. Aquí en la descripción del video te estaré dejando el link donde puedes adquirir nuestra cartilla y también nuestra línea de WhatsApp si tienes alguna pregunta. Recuerda que suscribirte a nuestro canal es totalmente gratis, así que te dejo la invitación. Gracias por acompañarme hasta el final de esta clase y nos veremos muy pronto en nuestro siguiente video. Chao.